Muy buenas noches, señoras y señores, a una nueva entrega de Tarea Fina Televisión, este programa que hemos decidido hacer junto a un grupo de compañeros, un grupo de amigos, para intentar formarnos, actualizar la doctrina, repensar algunas cosas, hacer análisis, no dedicarnos tanto a la opinión ni a las cuestiones de forma, sino a las cuestiones más de fondo. Como siempre me acompaña el compañero Sebastián Iglesias. ¿Cómo andás, Seba? Hola, Gonzalo, muy buenas tardes a todos. Hoy ya el título más que atrapante, vamos a hablar de la construcción del poder popular y del peronismo revolucionario. Exactamente, Seba. Justamente por esos dos temas hemos invitado a la compañera que voy a proceder a presentar, que es justamente secretaria general regional de Buenos Aires, que pertenece a la organización Peronismo 26 de Julio, que tiene como ideario justamente esto del peronismo revolucionario y de construir poder popular. Entonces la paso a presentar. Muy buenas tardes, Cristina, ¿cómo estás? Bien, bien, acá estamos junto a ustedes. Muy bien. Te hago una consulta, empezando por lo primero que siempre hacemos. ¿Quién sos y a qué te dedicas? ¿Quién soy? Soy Cristina Navazo, soy la secretaria regional de la región de Buenos Aires. ¿Qué hago? Eso, política. Laboralmente, nada, ahora soy jubilada, lo cual me permite, obviamente, tener mucho más tiempo del que tenía mientras trabajaba. Así que, ¿qué es lo que soy? Soy política. Muy bien. Vamos entonces a... Con toda la connotación negativa que algunos le imponen y que para mí tiene la connotación más positiva que hay. Exactamente. Justamente, ya que sos referente de una organización a nivel nacional que tiene como ideario el peronismo revolucionario y la construcción del poder popular. ¿Qué nos podés decir con respecto a eso? ¿Por qué la 26 de julio asume ese ideario? O sea, lo que puedo contar un poco es cómo nacemos. Muy bien. Y bueno, en realidad nacemos, entre comillas, de la fusión de dos grupos de compañeros, un grupo de compañeros que durante el proceso habían estado en el exilio, en España, centralmente, y allá habían conformado una agrupación que se llamaba la Eva Perón, y algunos compañeros que estábamos acá, habíamos quedado acá, que veníamos de la misma experiencia, pero habíamos quedado en el país, y que en ese momento, al principio de los 80, 82, 83, militábamos en una agrupación que se llamaba Liberación. Algunos compañeros de la agrupación toman contacto con Cacho, que estaba en España, en Alicante, y ellos ven el documento que en aquel momento habíamos elaborado como Liberación, y a los compañeros de España les pareció interesante la experiencia y les parecía que no había cuestiones muy controvertidas que no nos permitieran, digamos, construir juntos. Los compañeros en España, por otro lado, habían elaborado un documento autocrítico de la etapa anterior, que es documento fundacional nuestro también, donde se hace toda una evaluación justamente de lo que fue la etapa anterior y una evaluación autocrítica. Bueno, nos juntamos los que vinieron y los que estábamos, los que vinieron y los que estábamos, que éramos 8 compañeros, a ver, eso era lo que éramos. En el 84 nos juntamos y empezamos a discutir, bueno, qué era lo que íbamos a hacer. Bueno, los que estábamos en Liberación nos fuimos de Liberación, porque justo aparte en ese momento vino toda una disputa con el tema del menemismo y el tema metodológico, porque para nosotros la ideología y la metodología van de la mano y lamentablemente, metodológicamente, muchos compañeros tienen muchos vicios. Entonces, algunos compañeros de Liberación habían ido a hablar con Menem, independientemente si uno estuviera o no de acuerdo, digamos, con hacer en ese momento una incorporación, por decir así, al menemismo, sino porque no era una cosa que se había decidido colectivamente.
Y para algunos que veníamos de esta autocrítica de la etapa anterior, no habíamos decidido no transitar más por organizaciones que no tuvieran resoluciones democráticas. Eso hizo que ahí rápidamente rompiéramos. Más allá, vuelvo a decir, si Menem sí, Menem no, era otra historia. El tema es quién había decidido esta historia, dónde se había decidido. Cómo tomar las decisiones. Tal cual, tal cual. Bueno, a partir de ahí empezamos en una casa tomada por San Telmo, enfrente de donde está Clarín. Y en ese momento empezamos a trabajar mucho con las casas ocupadas y eso. Y tuvimos, bueno, como base, digamos, de nuestros materiales, la autocrítica, obviamente. Tenemos una tesis de organización, donde está plasmado todos los criterios de funcionamiento nuestro. Y nuestra apuesta era conformar una organización de acuerdos máximos. Esto significa que estamos de acuerdo que puede haber compañeros que no guardan demasiado, qué sé yo, pero en ese caso no serían compañeros militantes plenos de la organización. Y se requieren determinadas características para poder ser un militante pleno. El militante pleno es el que discute toda la política y que discute todas las conducciones en los plenarios. Podés ser del 26, podés ser un adherente, podés ser un colaborador, no hay ningún inconveniente, pero no vas a ser parte de esa discusión. Para ser parte de esa discusión tenés que ser un militante pleno y acordar con todos los criterios orgánicos nuestros. Bueno, nada, a partir de ahí, nos fuimos desarrollando como podíamos. En aquel primer momento se apostó, se pensó, y fue realmente una apuesta negativa, digamos, que no dio efecto. Creímos que había posibilidades de reagrupar de nuevo compañeros que venían de la experiencia anterior. Sí. Y eso evidentemente no pudo ser, porque lamentablemente compañeros de la experiencia anterior boyaban por distintos lugares. De alguna manera, algunos compañeros, por ahí equivocadamente, cuando se refieren a Far, Montonero, ¿cierto? Demás, hablan del peronismo de izquierda, y en realidad no. En realidad era un peronismo armado, porque internamente no había homogeneidad político-ideológica, había de todo. Y eso después, cuando las armas no estuvieron, eso se evidenció, y se evidencia hasta el día de hoy, donde hay muchos de esos compañeros hoy boyando en distintas experiencias, porque no había homogeneidad político-ideológica. Y esa fue una cosa para nosotros muy fuerte, y a la que apostamos cuando hablamos de los acuerdos máximos. Hablamos a que internamente tiene que ser una organización con acuerdos máximos político-ideológicamente, ¿no? Hablando. Así que esa primera apuesta no resultó. ¿Y cómo construimos? Nosotros teníamos 4 o 5 patas de nuestra política, que es la primera, que es la construcción de la fuerza propia, con estos criterios, ¿no? De acuerdos máximos. La segunda es la unidad del peronismo, no de cualquier peronismo, porque creemos que obviamente no existe hoy una agrupación, organización o como quieran que se le llame, que sola pueda avanzar en un terreno de liberación, digamos, y por lo tanto es necesaria la unidad de un peronismo, del peronismo en el que nos reconocemos, ese peronismo que nace en la resistencia, que vos nombrabas hace un rato, Rearte, Cook, La Falda, Huerta Grande, las organizaciones armadas, o sea, bueno, ese peronismo que nosotros reivindicamos y pensamos que hay que apostar a la unidad de ese peronismo, pero que tampoco alcance. Nosotros creemos que en un país dependiente como el nuestro, si no se conforma un frente de liberación, tampoco hay viabilidad, digamos, para dar la disputa por la soberanía real, digamos. Y ahí tendremos que ver quiénes son todas las fuerzas del campo popular que están en esta sintonía.
Y eso fue, al principio hablamos de estas 3 patas y después le agregamos la 4ª pata, que era la unidad latinoamericana, porque también creíamos que dijimos, ningún país de América, en las condiciones que está América, solo puede llevar adelante el ideal de la patria grande, ¿no? O sea que si no intentamos con los otros países va a ser difícil. O sea que eso es más o menos, y así empezamos a desarrollar nuestra política como pudimos. Muy bien. ¿Te parece, Seba, que le sigamos preguntando a Cristina, por ejemplo, por las cuestiones más organizativas del poder, de construir poder popular, construir organización? O preguntamos, por ejemplo, primero por Cacho y luego profundizar eso, o al revés. Me parece que al revés, empezando para ahí, porque creo que el gran legado de Cacho es justamente el colorario de esta gran construcción, y que obviamente eso ha sido un lineamiento. Recién Cristina decía, bueno, empezamos 8 compañeros, trazamos la metodología, me parece súper rico justamente esto, porque creo que adolecemos muchas veces de metodologías a la hora de planificar la organización o cualquier emprendimiento. Además nos obliga a repreguntar mucho el tema de organización, que es lo que me interesa mucho, pero dale. Lo primero es cómo se empieza a trabajar a partir de esa evolución. Un grupo de compañeros que se fusionan con compañeros que vienen de Europa, del exilio, y que, me adelanto mucho en el tiempo, se convierte el peronismo 26 de julio en una organización a nivel nacional, con una organización, digamos, donde todo se discute, pero nos gustaría, si podés hacer un poco hincapié, cómo vas viendo esa evolución, o cómo fue esa experiencia de esa evolución de ese grupo y de esas primeras discusiones a hoy, que se convierte en una gran organización, como dije, de alcance nacional. Sí, en realidad tiene que ver con distintos... O sea, no en todos los momentos la cosa es igual. A ver, porque la situación del país también ha pasado por cuestiones distintas, digamos. Los 90, el 2001, el 2003 en adelante. Eso también hace que ajustes, digamos, cómo vos vas a desarrollar tu trabajo. Nosotros pensamos siempre que había que territorializar el trabajo. Cuando hablamos, y hay muchos compañeros que confunden territorio con barrio. Uh-huh. Nosotros decimos, el territorio no es el barrio. En el territorio está todo. En el territorio hay estudiantes, hay fábricas, ¿no? Hay amas de casa, hay centros culturales. Quiero decir, el territorio abarca todo, y en ese abarcar todo vas teniendo que abrir los distintos frentes de trabajo. O sea, no es que vos, por ejemplo, vas a desarrollar una tarea sindical desde la unidad básica, pero sí tenés necesariamente que ser apoyatura de cualquier conflicto sindical que se produzca en el territorio en el que vos estás. O sea, tiene que haber una ligazón, digamos, con las distintas facetas que en algún momento. El territorio era todo y era nada. En la época de finales de los 90 y principios del 2000, donde no había trabajo, donde la gente la gente estaba en sus casas, la gente venía a la básica porque era lo único que podía hacer en la vida, no tenía nada, venía al comedor, estábamos todos ahí, no había de frente sobre los que trabajar. Nosotros nunca participamos, digamos, de la experiencia piquetera, no estábamos de acuerdo con la experiencia piquetera, porque siempre apostamos más al trabajador formal, digamos, y al elevar niveles de conciencia desde ahí. Normalmente la marginación que produce el no trabajo genera también bajos niveles de conciencia y mucha dificultad después de tipo organizativo. Yo el otro día le decía a los compañeros, nosotros tenemos muchas veces en los barrios 2 y 3 generaciones que no han tenido trabajo formal en la familia. Si no hay trabajo formal, no hay organización, porque no hay un horario para levantarse, no hay un horario para viajar, no hay un horario para cumplir el trabajo, no hay un horario para volver a la casa. Lo mismo para el pibe, si no tiene un horario para ir a la escuela.
Y eso todo quiebra la fase organizativa. Por eso a veces cuesta tanto enganchar, digamos, en las barriadas a compañeros para que tengan una disposición de alguna manera, digamos, orgánica, en el sentido de que cumplan, que vos digas, bueno, tenés que estar a las 4 y no la tiene, pero porque no han tenido la disciplina del trabajo. Claro. Y eso es importante, o sea, eso es importante. Y bueno, por eso digo, creo que depende de la época. Nosotros creemos que hoy por hoy la manera de desarrollar en los territorios, digamos, el trabajo político es a través de los frentes. Creemos que hoy el Frente de la Mujer es una cosa muy importante. Hoy tenemos unas sub-20 que son maravillosas, digamos, y que hay que... Bueno, me encanta a mí con las pibas. Tenemos un frente social, porque de nuevo vuelve a estar arriba de la mesa el tema de la necesidad de alimentaria, de esto, de lo que fuere, y por lo tanto hay que contener, digamos, a todos esos compañeros de los barrios con esta nueva, obviamente, política, digamos, social que hay desde, no es solo del gobierno, digamos, a nivel internacional, que es dar programas a la gente quitando la cosa organizativa, de manera tal de que todos sean parias y no tengan con quién dar una pelea si el día de mañana les sacan lo que les dan, ¿no? Que eso es parte del sistema hoy, el culto internacional. Perdón, Cristina, el culto al emprendedor aislado. Sí, que además todos sabemos que no llegan a ninguna parte, porque además no tienen las herramientas. El 90% o más de los autogestionados se han ido al tacho, porque o no tienen la experiencia de justamente gestionar una empresa, o tienen la experiencia de haber todos los meses cobrado el sueldo, y entonces después no saben cómo se organiza, cómo se gestiona, cómo hay que separar los montos, esto para acá, esto para allá, lo más allá, y bueno, terminan donde terminan, ¿no? Mal, es complicado. Pero bueno, así que bueno, nosotros hoy estamos en eso. Tenemos el Frente de Mujeres, no tenemos un frente sindical, tenemos algunos compañeros que son delegados, son miembros del sindicato, que sí están desarrollando algún trabajo. Tenemos el Frente Social, tenemos el Frente Universitario y obviamente barrio, después los compañeros del barrio, como corresponde. Cuando decimos construir poder popular, estamos hablando que el poder es de abajo para arriba, a eso nos referimos centralmente, digamos. ¿Difícil? Y sí, es difícil pero, porque desde el 83 hasta la fecha, entre comillas, se les ha enseñado a las nuevas camadas de militancia que la cosa viene de arriba. Entonces vos construís si tenés un cargo en el Estado, si tenés un puesto, si... Todo dentro del Estado. Sí. Nunca desde la centralidad de la casta política, de manar, ¿no? Por eso creo que por ahí podríamos seguir, Seba. Cuando las decisiones se deben tomar, por ejemplo, de la política profesional, o se debe estar en conjunto con las organizaciones libres del pueblo, las organizaciones militantes, como política se debe hacer de una manera, como vos decís, de derrame de la política profesional, o se debe hacer, no sé si una manera más asamblearia, pero por lo menos en concordancia con las organizaciones militantes, y no solo no lo dice la política profesional y nosotros acatamos. Igual te voy a por ahí corregir dos cosas. Si las condiciones económicas dieran, nosotros acordamos que la política debiera ser profesional. Pero no me refiero a profesional, vos empleado del Estado, vos empleado de tu organización. Vos tener la disponibilidad 24/24 de poder pensar, organizar, diagramar para tu organización. Para eso requerís dinero. Obviamente nosotros no tenemos compañeros profesionales porque no tenemos la guita, pero estamos de acuerdo que tendría que haber. No sé si todos los compañeros, pero siempre un par debería haber. Alguno que se dedique específicamente incluso al tema de la finanza. Un compañero claro, que cuando dedique... yo me refiero a política profesional,
Por eso quiero separar. Es la casta política. Claro, cuando nosotros hablamos de políticos profesionales, estamos hablando específicamente de compañeros a los que uno libera y dice, mira, vos las 24 horas de tu vida te dedicás a la organización. Vos tenés que generar proyectos, esto, más allá, para generar unos guitos, lo que fuera, ¿verdad? Bueno, y vos trabajás 24 por 24 para la organización y te vamos a pagar X, que correspondiera. Nosotros nos referimos a esa profesionalidad, digo, para separar la cosa de lo que vos decías. Y por el otro lado, no me gusta nada la palabra asamblearia, porque siempre esconde una mentira. Y además, como todos los que peronista, por hablan de menos asamblea doctrinariamente, lo no deberías deciden hacer. en el bar de la Vuelta 4, y vos sabés que las asambleas se manejan. Exacto, sí. Bien. Entonces, no, yo creo que las organizaciones tienen que estructurarse con mecanismos de deliberación y discusión democrática. A ver, Plenarios. Sí, plenario. A ver, un compañero en un plenario, para que vos digas que ese compañero está resolviendo democráticamente, primero tiene que tener toda la información. Claro. Un compañero que no tiene toda la información no está resolviendo democráticamente porque le faltan elementos. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos una reunión de un ámbito regional, donde están los responsables de las zonas, donde discutimos. Cada 15 días nos juntamos, discutimos hechos, coyuntura, acciones, lo que fuera, no importa. Eso que se discute ahí debe necesariamente, obligatoriamente, ser trasladado a todos los ámbitos de militantes plenos por debajo. O sea, que ese compañero el día de mañana, cuando tiene que ir a discutir algo, primero tiene todos los elementos y segundo va a discutir con un documento que se elabore y se le entrega para que lo lea y después se discuta. Pero es elemental que tenga todos los elementos para arriba de la mesa. Sí. Me gustaría también agregar una cosa, Cristina, que es el tema de la necesidad de los compañeros formados, porque justamente doctrinariamente las 20 verdades y la doctrina sirve para elevar el nivel de conciencia, para que todos tengamos un marco teórico, una unidad de concepción, para no caer en el caos asambleario. Sí, pensaba, Cristina, ¿cómo solucionó la organización esta idea de, tal vez porque uno tiene inconscientemente esta idea asamblearia de que las discusiones o los debates no se prolonguen de tal manera de que no sean resolutivos? No sé si me explico. Ver, no. Porque muchas veces uno siente que esta cosa deliberativa y de discutir las cuestiones, en la mayoría de los casos termina siendo una discusión eterno permanente que nos lleva a una resolución concreta. No, correcto. ¿Cómo se evita ese vicio que muchas veces tienen esta cuestión de, no lo digo desde el peronismo, pero tal vez desde otras agrupaciones, que ese debate eterno, donde nada se soluciona y donde se juntan nuevamente para rediscutir? No, lo que pasa es que vos te pones objetivos de discusión, digamos, y en los objetivos de discusión llega un momento que, digamos, se termina, digamos. Y además, de última, si hay que resolver alguna cuestión y no hay unanimidad, se vota. Y en el acta tiene que quedar mayoría y minoría. Y porque muchas veces, porque nos ha pasado, de que la minoría en una regional terminó siendo mayoría a nivel nacional. Pero eso tiene que estar arriba de la mesa y tiene que estar escrito y traducido. A ver, no importa el ejemplo porque es muy coyuntural, no interesa. Pero digamos, nos ha pasado de ir a una discusión. Todos los compañeros pensar A. Un compañero, pensar B. Y pasaron 15 días y volver a convocar un plenario porque el que había dicho B tenía razón. Claro. Y se volvió a convocar porque el que decía B tenía razón. Y todos los que habían dicho mal se habían equivocado. No existe mucho esa dinámica, ¿no? No es común. Por eso quería repreguntarlo, porque en realidad no es común que las organizaciones debatan, más allá de esta pseudo asamblea donde se supone que la democracia reina y después, ya cuando llegamos, está resuelto en otras instancias. Sí.
Por eso me pareció Y además interesante. a mí me pasa que muchas veces, yo ya estoy acostumbrada, yo ya la sé, porque al principio nos entusiasmaban. Otras organizaciones o agrupaciones, yo le tengo mucho respeto a la palabra organización, ¿viste? Yo creo que son más agrupaciones, ¿viste? Que organizaciones. Por ahí te invitaban, vamos a hacer un plenario tal día. Y al principio nosotros yo entusiasmados, che, tales hacen un plenario, vayamos a ver. Y es un acto. Los plenarios de los otros son actos, no son un plenario. Nosotros no invitamos a nuestros plenarios, porque los plenarios son de discusión interna. ¿De miembros plenos? De miembros plenos. Salvo, bueno, también, ojo, depende de lo que discutas, a veces tenemos invitados, a veces tenemos oyentes, o sea, de acuerdo a lo que estás discutiendo, ves hasta dónde amplías, digamos. Pero, por ejemplo, nosotros discutimos si se mantienen o no se mantienen, por ejemplo, las conducciones. Vamos a invitar a la afuera. Voy a invitar a la afuera cuando es un acto, ¿viste? Es otra cosa, pero eso, no vemos mucho la mecánica de discusiones internas en esos planos, digamos. Y tampoco se ve, me parece, Cristina, disciplina. No, en igual en estamos estas medio cuestiones. relajaditos nosotros, a pesar que dicen que somos muy duros. Pero para lo que éramos en algún momento estamos medio relajaditos. Nos gustaría, para seguir, porque creo que toda esta forma de organización y esta evolución de la que vos vas hablando, de cómo se va pensando y construyendo el poder popular, es crucial en esta mirada nuestro querido compañero Cacho Scarpati. Entonces nos gustaría que nos cuentes también quién era él, cuánto hay de su legado en este peronismo 26 de julio. A ver, la verdad que hay cosas en la vida que uno lamenta enormemente, ¿no? Y es que él se haya muerto y muchos no hayan podido conocerlo. Los que yo la otra vez le decía, cuando estuve en Tucumán en un locro, le decía que una vez hablando, hace muchos años de esto, hablaba con un compañero, que en ese momento todavía no era del 26, y él le hablaba de Cacho. Y me decía, ¿pero quién es ese tipo? ¿Quién es ese tipo que hablas así? Que bueno, yo lo sé conocer. Cuando lo conoció, el otro era peor que yo hablando de Cacho. Cacho era un ser entrañable. Yo creo que, por lo menos de lo que yo conocí, el cuadro integral más grande que he conocido, con una capacidad en todos los planos. Ese era el tipo que podía elaborar el documento más profundo a nivel nacional, internacional, lo que quisieras, y que por supuesto también te ponía un clavo en la pared. Pero además te decía, cuando ibas a poner el clavo te decía no, así no, pero cuando te decía así no, es porque él ya lo había puesto alguna vez. O sea, para él la práctica era determinante, o sea, no, lo de él nunca tuvo que ver mucho con lo teórico, siempre juntó las dos cosas. Era un compañero que empezó a militar en Mar del Plata, el movimiento de bases peronistas, después que fue parte de la FAP. Después, cuando las FAP entran en una discusión interna entre iluminados y oscuros, así se llamaban, él se queda con los oscuros, digamos, y entonces es parte, junto con Caride y algunos compañeros más, en la fusión con Montoneros. En Montoneros él termina, es responsable de la zona centro de la provincia de Buenos Aires, y después va a parar al área federal de prensa, que es donde cuando él cae. Él cae en una cita cantada, en Capital, y lo balean. Solamente le meten 9 balazos de 9, digamos, para seguir con el número 9, y lo llevan a Campo de Mayo. Ahí hay dos compañeras médicas, que son las que lo zafan, la Yoli y Silvia. Silvia Quintela era la mujer de Madariaga, de Abel Madariaga, el de Abuelas, que después le dice Cacho a Abel en España, le dice: Abel, buscá, Silvia tuvo un varón,
fue un varón, buscalo, buscalo. Y lamentablemente Francisco apareció 2 meses después que Cacho se murió, o sea que no pudo conocerlo. Bueno, nada, cayó, lo salvaron las compañeras y Cacho desde el primer momento que entró dijo, yo de acá me tengo que ir y para eso tengo que armar mi historia. Y armar la historia era todos los días, contar los pasos que había entre cada uno de las... Como era una bestia, el padre había sido herrero y él sabía de eso también, era una bestia, tenía unas manos que era una cosa impresionante. Así que enseguida él logró, porque como estuvo mucho tiempo inconsciente, prácticamente al borde de la muerte, ya después cuando recuperó y demás, poco dato le podían sacar, porque ya había pasado mucho tiempo. Entonces se las ingenió para que lo pusieran en la tarea de mantenimiento, entonces de arreglar cosas, qué sé yo. Así que él se la pasó contando los pasos que había entre edificio y edificio, bla, 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 bla. Bueno, pues yo de acá me voy a ir en algún momento y yo tengo que contar lo que está pasando acá. O sea, donde él estuvo fue en el Campito, un pequeño lugar dentro de lo que es Campo de Mayo. Bueno, en una salida que hacen con otro que también que estaba chupado ahí, él se escapa. Logra escaparse y lo que hace es... La verdad que era un tipo... Es increíble, porque en el medio de todo eso, lo primero que hace es ir a recuperar a su hija y llevársela. O sea, no se va sin la hija, ¿no? Sin Marina. Bueno, de acá se va a Brasil, bueno, obviamente, con documento trucho, toda la historia, qué sé yo, y de ahí a España. España se encuentra con Nilda, que en aquel momento era su mujer también, después se han separado, y Nilda había estado en la ESMA. Y Nilda fue de las que salieron con varias, con la Pirles, con varios de ellos, salieron de la ESMA. Y bueno, y allá en España, en el reencuentro con Nilda nace Facundo. Facundo es el compañero nuestro que hoy es responsable de Avellaneda, que dijo de Cacho, y ahí empieza su peregrinar denunciando en los organismos internacionales el Campito. Conforma con los compañeros y compañeros ahí en el exilio la Eva Perón, elaboran la autocrítica y bueno, y después toman contacto y después viene. Si Cacho es un constructor. Cacho es como ver un ladrillo, ¿viste? Que sirve para todo. Integral. Total. Y además era un tipo duro y con humor negro. Y con una calidez para los chicos que era una cosa impresionante. En los barrios, los pibes, todos corrían arriba de él, una cosa impresionante verlo con los pibes. Ahora después te cagaba, era terrible en las reuniones porque era durísimo, digamos. Pero además, durísimo con una humanidad increíble, y vuelvo a insistir, y con un humor negro. Nada, era una cosa así, y él solo tenía un objetivo en la vida, que era la liberación de la patria, y para eso sabía que lo único que tenía que hacer es seguir construyendo. Y a eso vino, y a eso volvió. De hecho, cuando él se viene de allá, en aquel momento fue todo un choque con sus 2 hijos, porque él se venía para acá y los hijos quedaban allá, ¿no? Pero bueno, él explicó que él estaba peleando por una patria mejor para todos, no solo para su hijo o para su hija, digamos, ¿no? Creo que no aprendimos todo lo que tendríamos que haber aprendido de él, como siempre en estas historias. Era bastante difícil también seguirle el ritmo. Era un tipo de una capacidad impresionante. Vos hoy ves, viste, Marcelo Castillo del equipo de antropología forense, que es el que hace la reconstrucción, digamos, ahí en el Campito y demás, te muestra el plano real del Campito y el plano que hizo él a mano, y es exacto. Y Cacho, lo último que hizo, un mes antes de morirse, ya estaba hecho pelota, que fue el lanzamiento del Centro de Estudios Dardo Cabo, porque él decía que había que recuperar esta historia peronista, que por ahí la izquierda o los sectores liberales
tenían toda una tradición de sus centros de estudios, de sus libros, de sus cosas, y que en el peronismo estábamos perdiendo eso y que teníamos que recuperar la historia porque en cada barrio, en cada cuadra, en cada sindicato había una historia para Exacto. volver a recuperar y que teníamos que ponernos sobre la espalda eso. Y ese día Marcelo Castillo llega ahí al ¿cómo se llamaba? El Hotel Castelar, llega al Castelar y va a decirle, Cacho, mirá, esto que es así, encontramos esto. Y Cacho típico, pero boludo, yo ya te lo dije, era así, ¿qué me venís? Ya, viste, como diciendo, ¿qué me venís a contar? Ya te lo dije, era así. Un tipo con una capacidad enorme, y lo poco o mucho que somos hoy, es él. No hubiéramos podido seguramente llegar a este punto si no hubiera sido por él, con las limitaciones que te da ser una organización antisistema, lo cual te impide que te apadrinen, digamos, ¿no? Nosotros no nos gusta por un lado, pero a los otros tampoco les gusta apadrinarte. Entonces, porque no recibimos directivas de afuera, y eso es complejo, digamos, en esta sociedad. Pero bueno, Cacho es eso. Sí, bueno, Sí, queríamos... somos una organización nacional en la medida de nuestras posibilidades, porque vuelvo a insistir, tiene que ver con la guita. Nosotros, por ejemplo, en Capital estamos, sí, somos un grupito, no tenemos básica, ¿viste? No tenemos local, qué sé yo, y nos pasa eso en muchos lugares, ¿viste? Pero para cerrar el tema de Cacho queríamos tocar esa historia porque en este programa nos gusta reivindicar a los grandes compañeros, sobre todo a los grandes tipos y a los grandes cuadros, sobre todo cuando mencionan que integral y un gran constructor, así que mínimo un gran recuerdo se merece. Y ahora el 6 de octubre a las 13 horas en Sociales hacemos un acto homenaje a él en los 10 años de su muerte. Lo vamos a compartir en la página de Tarea Fina también para que vayan y Incluso tenemos un proyecto hay una plaza, una plazoleta en Hurlingham que le van a poner también el nombre de Cacho. Pensaba cuando uno le preguntaba a Cristina de cómo es esta construcción popular, perdón que haga esta reflexión, la verdad que es muy emocionante escucharte hablar sobre la agrupación, sobre la organización y sobre Cacho. Y Pensaba, no lloré, ¿eh? No. Estoy aprendiendo a hablar de Cacho sin llorar, porque antes no podía. Y lo que me impactó mucho de Cristina es porque el poder popular justamente se construye también con esta reconstrucción y con esta recreación del saber popular de la Exacto. gente. Me parece para los compañeros que nos están viendo una cosa impresionante mostrarle que parte de la reconstrucción de nosotros como nuestro pueblo y de este poder popular es saber que tuvimos un pasado y que hubo compañeros, por ejemplo, como Cacho. Eso me parece que es una cosa impresionante. Hay que volver a buscar esas historias porque, por ejemplo, ese centro de estudios sigue funcionando. Sí, estamos ahora revitalizándolo porque, bueno, a veces pasa que en la vorágine de lo cotidiano y la coyuntura y qué sé yo, es como que eso te queda a un costado. Claro. Pero tenemos a su vez compañeros, yo todavía no, pero compañeros viejitos como yo, pero que tienen más dificultades por ahí para ir, venir, ¿verdad? Y entonces estamos recomponiendo con ellos, que sí también son parte de esta historia, para empezar a recabar todos estos temas. A los compañeros que por ahí nos ven y quieren colaborar con esa reconstrucción y esa revitalización, ¿a dónde se pueden comunicar? En la página. Del Centro de Estudios de Ardo Cabo. Y en la página del 26, Listo. ahí ya está, ¿viste? O sea, sí. Pensaba también otra cosa que alguna vez lo hemos hablado en otro programa, que es interesante esto que planteabas de que uno puede construir poder y que puede sostener una organización más allá de que es muy cuesta arriba, sin fondos, porque muchas veces la gente dice, bueno, hay que militar, bueno, pero ¿cuánto hay para mí? ¿Dónde vamos a estar? Y en realidad no. El padrino. Y tal cual. Entonces me parece lo que es importante justamente es mostrar cómo una organización como el Peronismo 26 de Julio se mantiene vigente, que ha evolucionado hacia una dimensión
de 8 personas hacia una organización de nivel nacional, justamente sin ningún padrino, intentando reconstruir la historia del campo popular, de nuestro pueblo. Entonces me parece también importante remarcar esta idea. Y de ninguna manera optando por ser desde la marginalidad. Tal cual. Claro. Nosotros, a ver, nosotros decimos, bueno, por ahí a lo mejor nosotros hemos... Una de las razones, digamos, del estar vivos, digamos, después de 33 años, digamos, es que no somos producto de una coyuntura. O sea, no es que una coyuntura nos puso arriba de la mesa, como los ha puesto a otros. No estoy cuestionando nada, pero, digamos, son parte de otra historia. Lo nuestro tiene que ver con aquello que yo conté al principio de todo. O sea, que no tenía que ver con la situación del país, tuvo que ver con... Cacho decía algo. Cacho siempre decía, todavía seguimos pagando la derrota del 76. Todavía el campo popular sigue y lo seguirá pagando. Ahora, ¿qué es lo que paga? ¿Los muertos? ¿Los torturados? ¿Los desaparecidos? No. Lo verdaderamente derrotado es el pensamiento estratégico. Y eso es lo que estamos pagando. Y eso es lo que cuesta hoy sentarse a discutir. Nosotros cuando nos planteamos esto de una organización de acuerdos máximos que tienen que ver con acuerdos estratégicos, no si mañana vamos a integrar una lista o a qué candidato vamos a apoyar, es una cosa totalmente intrascendente del momento, que da lo mismo si apoyás a Juan o a Pedro, porque en el marco del sistema no hay grandes diferencias, a ver, ¿viste? Más lindo, sí, es Magdalena. interesante también discutir ese tipo de cosas. Claro, ¿viste? Ahora, y eso no debería ser lo que no nos junte con el otro. Con el otro lo que nos tiene que juntar es qué patria querés y cuáles son los mecanismos para llegar ahí. Una unidad en torno a un programa basado en la justicia social, como también mencionan. No un poco más de justicia, como dicen algunos, Claro. Justicia. Y esto de una unidad basada en un programa basado en la justicia social, que la unidad no sea de nombre, sino programática, también qué rol juega la democracia liberal y burguesa en eso. Todos los males. Claro, porque así como dicen, un poquito más de justicia, y cuando también te dicen más democracia liberal y burguesa, ¿es la pregunta? A ver, nosotros nos definimos como una organización anticapitalista, así que en principio ya partimos de eso. Y también sabemos, porque lo dice todos los libros y lo dice la realidad, que la ideología del sistema atraviesa a toda la sociedad, incluidos los compañeros que se creen revolucionarios o militantes del campo nacional y popular. Todos estamos atravesados, todos tenemos que dar la pelea todos los días contra el individualismo, el liberalismo, porque estamos atravesados todos estamos atravesados. Sí. En ese marco, bueno, hay que dar peleas cotidianas, chiquitas, más no chiquitas, peleas contra el consumismo. A ver, ¿qué es lo que queremos de nuevo? ¿Vuelta al consumismo? ¿Ese es el fin de la sociedad? No, bueno, nosotros creemos que no. Pero bueno, pero también sabemos que lo que necesita el pueblo o las organizaciones populares que pretenden la transformación son dos cosas: tiempo y espacio. Entonces vos podés tener un gobierno con el cual no seas afín 100%, pero mientras permita desarrollarse en el tiempo a organizaciones populares, vos lo tenés que avalar, aunque no ideológicamente no sean exactos a lo que vos creés. ¿Por qué? Porque le permiten al campo popular reorganizarse nuevamente, para que de nuevo pueda dar las grandes batallas. Muy bien. ¿Alguna vez o te pregunta a vos también, Cristina, te sentiste, no sé si el término es desilusionado, porque me imagino que con militantes como vos o como Cacho, creo que el concepto de desilusión no entraría mucho, pero... Es fácil quebrarlo. Claro, pero también nos gustaría que nos cuentes, porque en definitiva son seres humanos, pasan las mismas cosas, o de desaliento. Uno debe... A ver, Cacho la verdad que nos inyectó siempre una militancia con mucha alegría, ¿no? O sea, nada, las que pasó él han sido terribles y la verdad que
si él hoy estuviera vivo y viera tanto lloriqueo dando vuelta por ahí, le agarraría un ataque, viste, que no entendería nada. Pero sí, él siempre nos metió mucha alegría, digamos, en la cosa cotidiana, porque él creía que no había otra manera de militar que no fuera con alegría. Porque lo que vos pretendés, eso que estás pretendiendo, te tiene que traducir a alegría. No, a mí lo que me pasa a veces con muchos de los pibes, no tan pibes o lo que fuera, es que me dan una bronca que los quiero acogotar, ¿Por qué? ¿viste? Porque además creen que la historia empieza cuando ellos llegan a la vida y bueno, todo ese tipo de cosas. Pero no es desilusión. Lo que me da es como mucha, a ver, todo el tiempo maquinando cómo uno puede revertir esa situación, ¿no? Cómo uno puede hacer que se den cuenta de un montón de cosas que no se están dando cuenta, ¿no? Que se queden tan en la superficie en los análisis, ¿no? Que no puedan llegar a profundizar En la, más. en la forma le decimos nosotros y para nunca nada en Claro. el fondo. Y también a lo que vos le decís le decimos la era del llorón. También, qué cosa fue. Sí, claro, tal cual. Pensaba también, Cristina, hay uno de los lemas que tiene la organización que lo hablábamos con Gonzalo, que nos pareció interesante profundizarlo, charlarla, que tenía que ver que la táctica se podía negociar, pero la estrategia no. Ahora entiendo que hemos perdido el pensamiento estratégico, está muy relacionado a eso, pero nos gustaría que tal vez si podés explicar un No, poco. creo que tiene que ver exactamente con eso. Tiene que ver con, vos tenés un objetivo estratégico y ahí tenés que ir a apuntar. Y los principios de ese objetivo estratégico no los podés negociar nunca. Tal cual. Ahora, en el medio, volvemos a lo que decíamos antes. Claro. Todo aquello que te permita jugar, te dé tiempo, te dé espacio, te posibilite desarrollarte, en tanto no esté quebrando ningún principio estratégico, no hay ningún problema. O sea, y muchas veces uno tiene que optar entre opciones que son un espanto ambas, ¿viste? Ninguna es buena. Pero bueno, ahí empezás a jugar así, decís, bueno, y a ver, nosotros durante mucho tiempo tuvimos una mala tendencia, que no está buena, digamos, que tiene que ver con el vasismo, ¿viste? O sea, a muchos compañeros nos cuesta mucho la superestructura, la cosa de, ¿viste? Bueno, nos gusta más embarrarnos, digamos, estar ahí. ¿Podría, pensando para los que no están, definir superestructura? No, las negociaciones políticas y todo ese tipo de cosas, digamos, a eso me refiero, sentarte con otros dirigentes, fuerzas, etcétera. Y nosotros durante mucho tiempo no participamos de todas esas cosas, incluso me acuerdo cuando fue la interna Menem Cafiero. Nosotros decíamos, bueno, tiene que ganar el peronismo en la Argentina. Ahora, Menem Cafiero es lo mismo, decíamos, ¿por qué nos vamos a meter en esa interna? Que hagan lo que quieran, ¿viste? O sea, quiero decir, nos abstraíamos militábamos en el marco del peronismo en los barrios, pero no nos jugábamos por adentro una interna, porque tampoco, determinábamos, porque también hay que ver eso. Por ahí a lo mejor vos te enchastrás y no modificás nada, y entonces lo único que haces es enchastrarte para nada. O sea, entonces podés seguir acompañando un proceso sin meterte hasta el hueso, digamos. Pero sí, nada, eso. Nosotros decimos que ustedes creo que de los documentos saben ustedes más que yo, es casi no los leo todos los días, ¿vieron? Claro, nosotros decimos que en el tema de la unidad, bueno, hay muchos compañeros que rápidamente confunden, entonces nos juntamos 3, 4, los que fueran, y rápidamente quieren ponerle un nombre a ese grupo. A nosotros eso nos parece un error, porque cuando vos le pones un sello cerrás, y entonces como que impedís que otros vengan, porque ya el que viene algo que está, entonces viene al pie. Entonces no tiene una apertura. Entonces nosotros no hay que ponerle un nombre a un espacio que se junta hasta que veas que ya no hay posibilidad de juntar más. Y además tenés que ir desarrollando pequeños acuerdos. Y a cada pequeño acuerdo le vas dando un nivel organizativo. No podés arrancar desde la organización cuando arrancaste de una primera tarea.
ni tampoco pensar en... Porque hay muchos compañeros que sueñan con fusiones, ¿no? Como las fusiones de Farfán, Montonero, etcétera, que hoy es bastante más difícil. En aquella época, aunque esa fusión fue una cagada, fue mal hecha, pero no importa, era factible porque las tres eran organizaciones. Hoy no hay organización. Claro, te iba a decir eso. Hoy no hay organizaciones. Entonces es muy difícil, vos te juntás con otro y el otro son dos que deciden y el resto que sigue. ¿Viste? Vos no tenés de enfrente una organización, ¿entendés? Claro, entonces es muy difícil cómo juntás dos cosas que no son dos organizaciones, por ejemplo. Claro. Querés juntar cosas totalmente distintas. Una organización con dos personas. Lógico, ojo, yo no, a lo mejor no son dos, a lo mejor son 1000. Pero son 1000 con personas. una orgánica que son 1000. A mí me llama la atención por qué o qué errores hemos cometido en el campo popular de que hay más organizaciones que gente. No hay organizaciones. Por eso. Hay sumatorias de personas, claro. Más títulos que gente. Y tiene que ver con la ocupación de los espacios. Que es para eso. Lógico. Tiene que ver con la teoría por eso cuesta tanto la unidad. Si hoy la política que impera es la ocupación de los espacios, va a ser bastante difícil que te juntes con el otro, porque yo le meto el codo al otro para yo ocupar ese lugar y no me lo ocupe otro. Entonces es bastante difícil la unidad en esos términos. Por eso es tan necesario el apadrinazgo, por eso es imposible lo programático, lo estratégico, porque estamos todo el día en lo táctico de una elección cada 2 años y así no hay manera de conseguir espacio ni cintura. No, y creo que esa es la dinámica un poco en la que estamos atrapados. Muy liberal. Muy liberal y de pensar justamente en los cargos. Pensaba, Cristina, antes de empezar el programa, una de las cosas que nos remarcabas, que nos parece interesante es, bueno, ustedes son una organización que se encuentran dentro de una línea histórica. Nos gustaría que nos puedas un poco hablar de esta línea histórica, no a grandes rasgos, sino porque ustedes se sienten continuadores o reivindican esa línea histórica que hablamos, los documentos para las personas que nos están viendo lo pueden ver, Peronismo 26 de julio, la declaración de principio, hay un video muy lindo también de Cacho, que me parece que es lindo también que lo vean, pero abregan en el peronismo de John William Cook, de Caride, de Rearte. Entonces nos gustaría por qué reivindican esa línea histórica. Porque para nosotros es la línea que nace en realidad, como decimos nosotros, con la primera derrota que tiene esta línea, que es con el renunciamiento de Evita. O sea, el renunciamiento de Evita es la primera derrota de esta línea del campo nacional popular revolucionario, digamos, que en realidad es el sector del peronismo más consecuente, más favorecedor, digamos, de los trabajadores, de los obreros, a lo largo de la historia, el que dio la lucha durante la resistencia, porque, podemos hablar de los sindicatos negociaron todo el tiempo, los sindicatos en la resistencia nunca estuvieron en ningún lado, más que negociando. Por algo después hicimos algunas cosas que hicimos nosotros con ellos, pero bueno, en la resistencia estaba el pueblo dando la pelea y estos sectores, Gustavo Rearte con el MR17, Carlos Caride que arranca con la FAP igual que Cacho y después termina en el Montonero, ya John William Cook que va a Cuba, que hace el encuentro con Fidel con el tema del peronismo, donde incluso aparece como que Cuba tenía la primera unidad básica peronista cuando va a Cucayá. Bueno, esa línea histórica que nosotros creemos que es la que profundiza la lucha contra el sistema, es la que nosotros reivindicamos. ¿Por qué? Porque el peronismo es un gran movimiento que anida en su seno distintas ideologías y distintos proyectos de país. No es una unidad el peronismo. Cuando la izquierda se equivoca en este país, la izquierda clásica, obviamente, y apunta a la lucha de clases, ¿no es cierto? Proletariado, capitalismo.
olvidando que estamos en un país dependiente, donde por supuesto ahí la contradicción principal es otra, y lo que no se da cuenta es que la lucha de clases en este país se da en el seno del peronismo. La lucha de clases está dentro del peronismo, y dentro del peronismo te tenés que poner de un lado o del otro. Dentro del peronismo tenés la lucha de clases. Entonces, no es todo el peronismo lo mismo. Muy bien, clarísimo, ¿no? Clarísimo. Para ir cerrando, Seba, ¿por dónde te gustaría ir cerrando? No, me parece... primero, la verdad, agradecerte, Cristina, porque has sido muy clara desde lo conceptual y también desde las cuestiones prácticas. Una de las cosas que intentamos bregar desde el programa es justamente que a los compañeros, una vez que terminan de ver el programa, puedan haberse quedado con algún concepto, haber conocido compañeros, no porque nosotros lo hagamos conocido a Cacho, no quiero decir eso, sino porque acercamos también a compañeros como Cacho a otro público, a otras personas, y me parece que ha sido un programa muy interesante por tenerte acá primero, pero sumamente de lo conceptual y desde lo metodológico. Voy a contar una breve anécdota que tiene que ver con esto. Hay muchos compañeros que desde la izquierda bregan por las asambleas. Yo trabajo en Banco Nación, soy delegado general, y una vez en el Banco Central se hace una asamblea para votar el despido de compañeros. Cuando asume en 2015 este gobierno, imagínate, auge total del macrismo, votan con el sello que los compañeros se suponía que venían de la cámpora, que no eran de la cámpora, eran compañeros de carrera, pero tenían el mote que era de una agrupación. Y la asamblea, cuando votan los despidos. Entonces, ¿qué decía la comisión gremial interna? No, yo lo puse a consideración de la gente, yo no tengo nada que ver con los despidos. Entonces me parece muy interesante esta idea de que una cosa es que el método no es el fin, sino es una herramienta más para la construcción de una estrategia que me parece que tenemos que recuperar, que es esta estrategia de la que hablaba Cacho, volver a recuperarnos y a pensarnos estratégicamente. Por eso, en primer lugar, agradecerte profundamente que nos hayas hablado de estrategia, porque justamente es lo que muchas veces adolece, y también de organización. Dos cosas más, agradecerle enormemente a Roby Couto, un gran compañero, que está también presente acá, y que no sé por qué, pero me quiere, y que viene bregando mucho por la unidad, siempre nos invita, nos convoca a trabajar desde distintos lugares. Le agradecemos también profundamente. A Laura, a su compañera también, enormemente, que está haciendo un trabajo ahora en las redes, y se la tenemos que agradecer también, y además es una gran compañera. Así que bueno, queremos también agradecerle, y a todos los compañeros que formamos parte. Víctor también, que está en Santa Fe, agradecerle a todos los compañeros que forman parte de esto, ¿no? Muy bien, para ir cerrando, me parece que hemos sacado algunas cosas en limpio, y una de las cosas que nos interesa en el programa es que quede algo, justamente que traspase la pantalla. Una de las cosas que vimos, la necesidad de cuadros integrales, por eso reivindicar a tipos integrales como Cacho, que han hecho territorio, que han hecho política, que han sido integrales, la unidad, porque así como viene Cristina, han venido de otros sectores del peronismo, porque claramente es muy amplio y las cosas se resuelven en casa, y sobre todo las líneas de trabajo que hemos podido sacar acá en el día de hoy. Así que, no sé, ¿querés cerrar con algunas conclusiones, algunas palabras finales? Me hizo acordar algo cuando él habló hace un rato de las asambleas. ¿Ustedes se acuerdan las asambleas de 2000, de 2001? Que por supuesto estaban en las esquinas, y obviamente los compañeros trotskistas andaban ahí pululando, y Cacho se divertía enormemente yendo a las esquinas a podrirle la asamblea a todos los troscos, porque se manejan, ¿viste? La asamblea es una mentira, no existe democracia en una asamblea, las asambleas se manejan. No, y además vuelvo a insistir con lo que mencioné al principio del programa, doctrinariamente para eso tenemos la doctrina, para una unidad de concepción que dé una unidad en la acción, para no caer en ese caos asambleario. Así que... Nada, agradecida de haber estado, agradecida de poder hablar de Cacho y poder hablar del 26, ¿no? Muy bien. Vamos cerrando, nos vemos la próxima, gente. Ya saben, cualquier cosa se comunican con nosotros.
Así que creo que la semana que viene vamos a hablar de peronismo y comunicación. Así que, gente, cualquier cosa, si quieren comunicarse con Cristina, ya saben cómo hacerlo. Y si quieren comunicarse con nosotros, lo mismo. Un abrazo y nos vemos la próxima.